Bueno, entonces buenas tardes para todos, ya pues todos me conocen. El día de hoy pues vamos a hablar sobre isquemia, lesión y necrosis, pues y más que todo pues los hallazgos electrocardiográficos y por qué digamos que ocurren esos hallazgos en el electrocardiograma. Entonces, la isquemia se define como una reducción del aporte de oxígeno al miocardio que es menor de 20 minutos. El daño acá pues es reversible y el electrocardiograma pues se muestra principalmente como alteraciones en la onda T, que es lo que vamos a ver. En cuanto a la lesión ya es una persistencia en el tiempo en cuanto al déficit de oxígeno, que ya es mayor de 20 minutos. Acá, pues, pues, en parte el daño es reversible y la principal alteración pues, que vamos a ver es en el segmento CT. Y la necrosis es una persistencia ya pues, durante más de 2 horas del déficit de oxígeno, pues, ya es irreversible. Y lo que vamos a ver en el electrocardiograma pues, son las ondas Q patológicas. Entonces, digamos que para hablar un poco sobre la morfología y el voltaje de la onda T, pues hay que ver pues, cómo es la onda T normal. Entonces, la onda T normal es asimétrica, entonces normalmente la onda T tiene una porción ascendente, que es más lenta que la descendente, y su amplitud máxima va a ser menor de 5 milímetros en derivaciones periféricas y va a ser menor de 15 milímetros en las derivaciones pues, precordiales. Va a ser positiva en todas las derivaciones a excepción de en ABR y pues aunque puede ser negativa también en D3, en obesos, en B1 y B4, en niños, en mujeres jóvenes y pues ya. En cuanto a las derivaciones, digamos que lo que es el plano horizontal va a ser mayor de 2 a 3 milímetros, pero va a ser menor de 10 milímetros, y en las derivaciones del plano frontal va a ser mayor de 2, pero menor de 6 milímetros. ¿Dónde podemos encontrar ondas de picudas? En pacientes con vagotonía, en pacientes muy delgados y pues digamos que suele ser bastante pues alta. Entonces, ¿qué va a pasar en el corazón, en el miocardio, perdón, cuando hay isquemia? Entonces, lo que se va a alterar va a ser que hay un retraso en la repolarización, principalmente en la fase 2 de repolarización celular en una zona del miocardio. ¿Eso cómo se va a traducir? Pues eso se va a traducir simplemente en que va a haber un potencial pues, de acción transmembrana mucho más prolongado que se va a traducir, digamos que electrocardiográficamente como un QTC prolongado, que es lo que vamos a encontrar. Entonces, esta gráfica es de Anthony Bayes, el del libro que me pareció que es muy buena, porque aquí lo que hablan es, lo que nos grafican es qué es lo que pasa en un tejido normal, qué es lo que pasa en un tejido isquémico, qué es lo que pasa en un tejido lesionado y pues qué podemos encontrar en un tejido necrótico. Entonces acordémonos que el potasio principalmente es intracelular, las concentraciones son mayores que las extracelulares, pero cuando ocurre una isquemia o cuando ocurre una lesión o cuando ya estamos frente a una necrosis, esa concentración intracelular de potasio pues va a disminuir. ¿Y eso en qué se va a traducir? Entonces, se va a traducir en que, si ustedes ven acá, normalmente el potencial de acción transmembrana pues es de menos 85 a menos 80, pero esa concentración o esa disminución de la concentración intracelular de potasio va a hacer que ese potencial, digamos que se vuelva menos negativo, como claramente leemos acá. En cuanto a la isquemia, que es lo que estamos hablando en este momento, miren que, bueno, lo que está aquí digamos que en la figura E, si ven acá mi pulsor, es subendocardio, el potencial del subendocardio, lo que está aquí abajo es del subepicardio. Lo que va a pasar, lo que yo dije, es que la fase 2 de repolarización, que es lo que vemos acá, que es la meseta, que es esta de acá, se va a prolongar, digamos que más de lo normal, y eso va a hacer que pues ocurra que ese potencial de acción transmembrana se prolongue y pues que electrocardiográficamente pues veamos un QT prolongado. Pero si ustedes miran, la morfología del potencial de membrana es totalmente normal, no se está alterando. Como aquí, que ya más adelante lo voy a explicar, el que está, digamos que isquémico es el subepicardio, lo vamos a ver como una inversión de la onda T, pero ya más adelante explico eso. O sea, quiero que simplemente vean qué es lo que está ocurriendo. Cuando hay tejido lesionado, hay una despolarización diastólica evidente, que es lo que vemos acá en la imagen D, que es menos 75, pero quiero que se lleven una cosa. Aquí va a haber una alteración en la morfología del potencial de acción. O sea, ese potencial de acción va a ser de mala calidad, ya más adelante lo hablaremos. Entonces, vuelvo y lo mismo, lo que está arriba es el subendocardio, lo que está abajo es el subepicardio, acá como está la lesión, pues va a haber una alteración en el potencial de acción. Eso se va a traducir ya más adelante con las teorías que vamos a hablar, en un infradesnivel y pues en el tejido necrótico, pues ya no hay, digamos, como hay necrosis, no hay, digamos que no se genera excitación, no se puede generar un potencial de acción, pues no va a haber y se va a traducir como una onda Q, pero ya más adelante la vamos a traducir y expresar pues poco a poco. ¿Qué es lo que pasa entonces?
En la isquemia, acá obviamente estamos hablando para, digamos, que se puedan como localizar. Esto es en subendocardio, aquí abajo es el subepicardio, y pues, como dije anteriormente, la parte que se va a alterar es la fase 2, otra vez la meseta, de repolarización. Entonces vamos a encontrar que, pues dependiendo, digamos en este caso el subendocardio, vamos a encontrar una onda T alta y picuda que se va a explicar por cambios que ocurren en la fase pues, de repolarización. Como todos sabemos, pues el subendocardio, el endocardio es la zona que primero sufre la isquemia y como siempre pues les he dicho, va a conservar la misma morfología. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ¿qué es lo que me lleva a mí a que haya una T picuda y qué es lo que me lleva a mí a que si hay una isquemia subepicárdica se invierta la onda T? En la isquemia se genera un vector de isquemia. Ese vector de isquemia, si en la isquemia subendocárdica, se dirige de la zona que está isquémica a la zona menos isquémica. Entonces, acá como estamos hablando, pues se dirige del subendocardio al subepicardio, como claramente lo vemos. Si uno llega y pone un electrodo aquí, pues el electrodo, o sea, la cabeza del vector va a quedar mirando al electrodo y pues por eso, en teoría, es que la onda P se vuelve picuda, pero ya más adelante vemos también qué es lo que pasa. Por el contrario, si uno tiene una isquemia subepicárdica, que es lo que vemos acá en la imagen B, el vector se dirige, de este caso, del subepicardio, que es la zona que oprime la isquemia, al subendocardio. Entonces, si yo pongo acá un electrodo, pues la cola del vector va a quedar mirando ahí y por eso es que, pues, se invierte la onda T y vemos como tal que lo patognomónico es la isquemia de la serie epicárdica, es la inversión de esta onda T. Pero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, en la isquemia subendocárdica, vuelvo y reitero porque pues, acá hay que repetir mucho las cosas, en el subepicardio ya se ha completado la repolarización, ¿sí? En el subendocardio todavía hay unas cargas negativas, que aquí es lo que estamos viendo, y todavía no se ha completado esa, digamos que, repolarización. Es por eso que se genera ese vector y pues lo mismo, si el vector se genera del subendocardio al subepicardio, lo que se va a traducir es una onda tepicuda, y si coloco yo el vector ahí, pues eso hace que sea pues más alta y simétrica. Y pasa exactamente lo contrario en la isquemia subepicárdica. Entonces, ya acá en la isquemia subepicárdica, vemos que pues en el subendocardio se completó la repolarización, en el subepicardio todavía hay unas cargas negativas que pues no se han repolarizado, y eso genera que el vector también vaya pues del área que es más isquémica al área menos isquémica. Entonces acá simplemente, pues no sé si lo estamos haciendo como participativo, pero entonces no sé, de pronto, Juli, o sea, Victoria, a ver cómo puedes leer este electro. O sea, ¿qué es lo que está pasando? A ver. Entonces, pues se pueden ver en las precordiales Exacto. ondas T Muy bien. picudas desde B2, B3 y B4. O sea, una lesión endocárdica. Subendocárdica. Perdón, subendocárdica. No es lesión. Bueno, porque pues no quiero que se llamen, que digan lesión, es una isquemia subendocárdica. Ok. Muy bien. Bueno, Okay. perfecto. Veamos. A ver, de pronto, no sé quién está conectado. Alejo, en este. Hola, onda T negativa aplanada. ¿Cómo En está este B1, ya B2, B3, B4, B5? B1, B2, B3, las ondas, pues hay desde B3 uno podría decir que de pronto hay un poco de elevación del ST y las Bueno, ondas T sí, están totalmente sí hay un invertidas. poquito, pero pues igual lo que quiero es que, pues, que tiene el paciente acá. O sea, en teoría, si uno se pone a ese electro, uno tendría que ver que D2, D3 y ABF está hay un poquito de supradesnivel, pero en este momento estamos hablando de isquemia. Entonces, ¿dónde está la isquemia? ¿Y cómo es la isquemia? Yo creo que es subepicárdica. Es subepicárdica. Muy bien. Bueno, acá simplemente es otro ejemplo para pues, ir un poco más rápido. Acá vemos que hay una inversión de la onda T, pues en B3, en B4, también en B5, incluso en B6. Y pues acá también podríamos, y también pues si uno se pone, si uno se pone así como bastante, digamos que estricto, si uno ve toda la cara inferior que es de 2, de 3 y ABF, también en aplanamiento pues de esa onda T o isofásica, entonces también digamos que hay una isquemia, hay pues, un trastorno también de la repolarización, pues difuso.
Luisa, Entonces, ¿podrías poner la anterior un momento? El electro anterior. sí, señor. El anterior. ¿Este? Sí, Alejandro, ¿qué diagnóstico diferencial pensarías tú en este electrocardiograma? Si no fuera isquemia. Em, lo que pasa, bueno, es que sí tiene un poquito de supra en D2, D3, pero la morfología no es tan normal como de isquemia. Y la sonda T invertidas, uno podría pensar que es una alteración electrolítica. No, no Puede, sé. puede ser, pero también tengan en cuenta en electrocardiogramas como este, en la cardiomiopatía hipertrófica. Sobre todo porque fíjense cómo se ve la onda T en B4, que es profunda. Entonces, eso es muy característico de la variante apical de la cardiomiopatía hipertrófica. Entonces, sí es cierto que ustedes en la onda T negativa deben pensar en isquemia, sobre todo si la clínica se los da, pero las ondas T negativas, la mayoría, digamos, de las veces, en el grueso, se deben más a patologías no isquémicas que isquémicas. Y dentro de las no isquémicas que producen este cambio, la cardiomiopatía hipertrófica toma bastante importancia. Entonces, recuerden este electrocardiograma para a futuro pues considerarlo como tal. ¿Qué cosa le apunta a uno que puede ser isquemia? La amputación de la R que tiene en las precordiales y la T negativa. Cuando uno ve eso, uno puede pensar en que fue ya un evento evolucionado y que lo que quedó ahí fue una secuela. Pero el diagnóstico diferencial principal a considerar acá es la cardiomiopatía hipertrófica. Gracias, doctor. Bueno, ya que les quedó claro cómo qué pasa en la isquemia subepicárdica, la inversión de la onda T, y en la isquemia subendocárdica, esas ondas T picudas y simétricas. Siempre es muy importante. Profe, espérame, qué pena. Es que no entendí lo de la amputación de la R. Acá, aquí, en las Sí. precordiales. O sea, hay una mala progresión de la R en precordiales. Normalmente, digamos que. Ah, ya, ok, ya. Ya entendimos. Bueno, entonces, en la isquemia, pues va a ser importante, si la isquemia continua, pues puede generar una afectación que hace transmural, va a ser grave, y homogénea toda la pared ventricular, que pues después no puede llevar a una formación de paz de mala calidad en dicha zona y pues a una lesión. Entonces, inicialmente lo que ocurre es, o sea, lo más agudo va a ser una isquemia subendocárdica. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado de que es, digamos que el endocardio es el que sufre primero la isquemia, ¿sí? Después de eso, digamos que estoy hablando en cuanto a evolución, que es lo que él decía el doctor, que él ya hablaba de que cuando tenemos pues esas alteraciones electrocardiográficas que vimos anteriormente, es como hay algo más evolucionado. En la parte aguda, cuando se produce, digamos que la isquemia subendocárdica, que en teoría es lo primero que puede ocurrir, si continúa, ya vamos a hablar de que pues a lo que el paso a seguir sería la lesión. Entonces, si se continúa todo eso, encontramos que va a haber pues una mala calidad del potencial de las cintas membranas. Entonces, para hablar de lesión, pues en condiciones normales, digamos que la línea isoeléctrica pues puede tener pequeños o ascensos o descensos, pero principal, digamos que generalmente esto no sobrepasan los 0.5 milímetros. Entonces, digamos que uno, ¿cómo puede medir esto? Entonces, pues, hay varios, digamos que puntos de referencia para medir los ascensos y descensos. Uno está el intervalo TP, el intervalo PR, o si uno no puede ver, digamos que específicamente esto, el inicio del QRS. Acordémonos que aquí va a pasar lo contrario. Hablamos que en isquemia subendocárdica vemos que la onda T simétrica es picuda, en la isquemia subepicárdica hay una onda T invertida. En la lesión subendocárdica hay un infradesnivel y en la lesión subepicárdica hay un supradesnivel y ya más adelante pues vamos a explicar por qué pasa esto. La elevación del punto J, pues todos sabemos que en al menos pues 0.1 milivoltios o 1 milímetro en dos o más derivaciones contiguas, en B2 y en B3, que sea por encima de 25 milímetros o 0.25 milivoltios en hombres que sean menores de 40 años, en mayores de 40 por encima de 0.2 y en mujeres por encima de 0.15. Si hay un infradesnivel, un síndrome coronario agudo, pues sin elevación del segmento ST, se caracteriza por un descenso del segmento mayor o igual a 0.5 milímetros o que haya una inversión de la onda T mayor a 1 milímetro. Estos son, digamos que los puntos de referencia para uno poder medir si hay un infra o si hay un supradesnivel. Normalmente uno puede coger el intervalo TP, que es este que vemos acá, o uno puede
ver el intervalo PR, ya sabemos que es del inicio de la onda P, el inicio de pues del QRS. Si, digamos, no podemos ver esto, hay otro que uno puede coger, que es el QX o el QT, o sea, la relación de estos. Este punto se va a llamar, pues ya sabemos que acá está el punto J, este punto acá más arriba se llama el punto X. La idea es que uno haga una relación de Q, del inicio de la Q a la X, o del inicio de la Q al final de la T, y si esa relación es más 0.5, no hay un infradesnivel que sea significativo. Pero si esa relación es mayor a 0.5, hablamos de un infradesnivel. En presencia de que, por lo menos, no podamos ver bien el intervalo TP o el intervalo PR, se toma aquí la porción inicial del QRS para medir la depresión del RCT después, digamos, a 60 milisegundos de lo que es el punto J, y pues ahí vemos si hay un infra o no hay un infradesnivel. Aquí claramente pues lo hay. ¿Qué es lo que pasa? Entonces habíamos hablado que en la isquemia se genera una alteración en la fase 2 de repolarización. ¿Qué es lo que va a pasar en la lesión? En la lesión habíamos hablado que ya aquí la concentración intracelular de potasio va a ser mucho menor y eso hace que haya una evidente despolarización diastólica celular, que lo que va a llevar es a una formación de un potencial de acción transmembrana de baja calidad en la zona lesionada, que si dependiendo si es una zona subepicárdica va a ser un ascenso del ST o si es subendocárdica un descenso del mismo. Hay dos teorías principales. La primera es la teoría de la suma de los potenciales de acción transmembrana. Lo que vemos acá en esta imagen, o sea, lo que son las líneas puntiagudas, es lo que ocurre normalmente, el potencial de acción entre menos 85 y menos 90, la despolarización. Como aquí la concentración de potasio celular es menor, pues es menos negativo ese potencial de acción y eso hace que tenga una despolarización diastólica bastante evidente, pero eso nos lleva a que el potencial de acción sea mala calidad, que tenga un ascenso más lento, que sea menor voltaje y que sea pues de una menor área. La teoría de la suma de los potenciales de acción, ¿qué nos dice? Quiero que vean muy bien esta imagen porque acá digamos que también es la base que podemos entender por qué hay un supra y por qué hay un infradesnivel. En la imagen A es un tejido normal, acordémonos que lo que está arriba es subendocardio, lo que está aquí abajo es subepicardio, están totalmente equiparados esos potenciales de membrana y eso lleva a que pues tengamos una morfología totalmente normal del electrocardiograma. Cuando tenemos una lesión a nivel del subendocardio, miren que aquí, si uno compara, o sea, volvemos a repetir, lo que está aquí arriba es el subendocardio, lo que está abajo es el subepicardio, pero miren que aquí hay una alteración, no es el mismo potencial de membrana, la morfología cambia. Si uno se pusiera a sumar este potencial de acción con este, en teoría este lo jalaría más, el de subepicardio. Por esta razón, vemos que pues, puede haber un infradesnivel. Esta es una de las teorías. Por el contrario, si la lesión es subepicárdica, o sea, lo que vemos acá es que hay una alteración en la morfología de este potencial de acción y en teoría jalaría, digamos que el potencial del subendocardio, lo que llevaría a una elevación o a un supradesnivel del ST. Ahora, ¿qué pasa con el vector? Nosotros ya hemos hablado de que en la isquemia el vector va de la zona isquémica a la zona menos isquémica. En la teoría del vector de la lesión pasa exactamente lo contrario. Entonces aquí el vector se dirige, en el caso de una lesión subendocárdica, el vector se dirige del área menos lesionada o menos afectada al área más afectada, que sería el subendocardio. ¿Sí? Por eso, si uno colocaría acá lo mismo, un electrodo, la cabeza, digamos que la cola del vector es la que pues, está viendo el electrodo y hay un infradesnivel. Por el contrario, si nosotros estamos viendo si hay una lesión subepicárdica, el vector se dirige al subepicardio, porque acuérdense que va donde está la lesión, va al área menos afectada, al área más afectada. Si yo llego y pongo con el electrodo, pues la cabeza del vector va a quedar viendo el electrodo y pues vemos también el supradesnivel, más la teoría también pues, de la suma de los potenciales de acción. Entonces, a ver, Dani Zanahoria, mírame pues este electrocardiograma. Pero Lu, ahí vale la pena aclarar que los vectores de los que están hablando en la lesión subepicárdica es un vector de despolarización. Sí. Y en la lesión subendocárdica, el vector no es de despolarización, sino o sea, coge parte de la repolarización. Sí, exacto. Sí. Y el retardo de la conducción de esos vectores por la zona afectada es lo que va a generar que se eleve o haya descenso del ST. Sí, se me olvidó esa parte. Gracias. Entonces, Dani, ¿qué ves en este electro?
Hola para todos. Bueno, pues bueno, en las ondas precordiales, en las derivaciones, perdón, precordiales, hay una elevación del ST, pues que va en toda la cara anterior. Bueno, no sé, están todas, o sea, está de B1 a B6, como tal la Ujú. elevación del punto J, pero pues me confunde también que esa misma elevación pues hace como que el QRS se vea ensanchado en la mayoría de las derivaciones. Pero pues con esa elevación del ST, pues según lo que nos acabas de explicar, sería pues una lesión subepicárdica. Muy bien. Y Posiblemente tú, bueno, más adelante vamos a hablar de posiblemente la lesión de base culpable, pero bueno, pues no me voy a meter como tanto a eso. Pero digamos que tú, ¿qué piensas que posiblemente sea la lesión aquí en qué arteria? como anatómica, como la arterial. Digamos, si tú ves ese electrocardiograma y tú dices, listo, tiene un supradesnivel, listo, todo. Pero, ¿qué pensarías? O sea, tú dices, bueno, está prácticamente toda la cara anterolateral, incluso lateral, tanto baja como alta. ¿Qué pensarías que arteria pueda estar implicada acá? ¿Cuál es la arteria, digamos, que implicada en este caso? O la arteria comprometida, solamente con el electrocardiograma. La coronaria izquierda. Sí, pero, pues, no sé si la quiero ¿Escuchas ayudar. tú? No. Por eso dicen anterior, pero es que Descendente tiene anterior. tanto anterior como lateral. Entonces, Alfredo, tiene mucho eco. Yo diría que es como no, descendente perdón, anterior, es un estaba acá. infarto extenso, o sea, es un infarto grande de la cara anterior, Muy que bien. aparente tiene como cambios recíprocos, como en D3, Exacto, muy bien, Loren. R, entonces sería como una descendente anterior, o sea, un vaso proximal incluso, o sea, algo grande. Proximal, para decir proximal, ¿qué tendrías que ver? ¿Qué pasaría? O sea, para uno hablar de una lesión proximal de la DEA, que aparte de que uno tuviera un supradesnivel en cara, pues digamos que en B1, B2, B3, B4, que es muy patognomónico en otra derivación, que tiene que tener, que en este caso no lo tiene. Pero ¿qué debería pasar? O sea, ¿qué debería tener? Aparte de los cambios recíprocos. Pues no tanto los cambios recíprocos, pero digamos que es lo patognomónico si yo tengo una lesión proximal de la DEA. Elevación del ST con... ¿En dónde? ¿La T? En ABR, En ABR. ¿Quién dijo en ABR? Laura. Sí, en ABR. Entonces ya vamos a hablar un poco de eso, pero lo que dice Leonard, pues sí es verdad, puede ser que tenga Pero, una... Luisa, ¿Qué? la elevación del ST en ABR es más de tronco, más que Pues sí, de la proximal. sí, pero eso ya pues más adelante lo vamos a hablar. Wait. Aquí, usted, Alfredo, ayúdame con este electro. Ya, tiene un supra LST lateral alto y tiene un infra LST inferior, entonces Muy bien, probablemente la arteria culpable sea circunfleja. muy bien. Listo. Ahorita acá, de pronto, Laura Camargo. Bueno, le veo un infradesnivel en ABL y en ABF está un supra. No sé. ¿Cómo ¿Dónde de cacho? predomina el supra? O sea, ¿en qué cara está predominando el supra del nivel? Era la alta. ¿No? ¿En dónde? ¿En cuál? Derecha. Es que es 2, o sea, están D2, Está en D3. cara inferior. Está en cara inferior. Y tiene Exacto. unos cambios técnicos en ABL. Do2 de 3 y ABF, sí, cara inferior.
Entonces, ¿cuál posiblemente sea la arteria implicada? Culpable de la lesión. Si es cara inferior, digamos, vemos el supradesnivel en cara inferior. La derecha, la coronaria derecha. Sí, posiblemente sea pues una implicación de la coronaria derecha. ¿Y qué te hace pensar eso? ¿Por qué no una circunfleja? No sé, la verdad. Tranquila, ya más adelante hablaremos de eso. No, pues quiero que pues, la idea de acá es pues, aprender. Ya más adelante vamos a hablar cuándo empezar en circunfleja, cuándo empezar en coronaria derecha, cuándo empezar en una pues, obtusa marginal y todo eso. No se preocupe, ya lo hablamos. Vale. Y no sé, van a hablar después de si tienen que pedirle a ese derivaciones Sí, derechas o no. exactamente, ya más adelante lo hablamos. Bueno, Ok. Rafa, usted, ayúdeme con este rápido. Ese, pues, el mismo principio tiene un infradesnivel. Ah, ese es B2, pensé que Acá era B2. solamente nos muestran Esto es nada más. infra en precordiales, pues tocaría hacer unas Exactamente, derechas, me muy bien, parecería. listo. Pues ahí lo que tocaría es ver las inferiores, ¿no? Y las posteriores. Posteriores. No derechas, sino Las posteriores. inferiores hay un supradesnivel en D2 de Posteriores, sí, 13 ABF. posteriores. Sí, pero en esta es lo que se puede dar, lo que se conoce como imagen en espejo. Exacto. Ujú. Muy bien, Sí, qué pena, quería decir posterior. muy bien. Listo. Bueno, ahorita aquí vamos a ver un poco sobre la lesión del vaso culpable y entender un poco pues, lo que les pues, está intentando explicar también Kevin, Rafael, y pues para explicarle un poco también a Laura y a los demás. Entonces, en cuanto a la lesión del vaso culpable, es muy importante, pues aparte de conocer la anatomía, todos sabemos que hay dos coronarias, la coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria izquierda da la descendente anterior y la circunfleja, y la coronaria derecha da la descendente posterior y pues la marginal derecha. Y pues acá simplemente es poder digamos que con el electrocardiograma, ver o por lo menos acercarnos a por cuál posible, o sea, podría ser, digamos que el vaso culpable implicado. Entonces, vamos a hablar primero de la oclusión de la descendente anterior proximal. Acordémonos que la DEA tiene pues varias ramas, las dos ramas principales, que es la primera diagonal, después las septales, pero digamos que acá para poder hablar, vamos a hablar de la oclusión proximal de la misma. Entonces, el área afectada miocárdica... ¿Qué significa que sea oclusión proximal? Pues va a ser proximal, pues proximal a la diagonal y a la septal, ¿no? O sea, ¿Seguro esas son diagonales y las otras son septales? pues sí. No, eso es fundamental, eso es fundamental. O sea, digamos, eso que tú estás mostrando ahí, ustedes no tienen por qué verlo y yo no lo sabía pues hasta hace una semana que estoy en hemodinamia porque eso es anatomía radioscópica. Entonces, esta es una DEA y lo que tú ves a tu izquierda son las septales, ¿sí? Entonces, la DEA se divide en tres, que es DEA proximal, media y distal. La DEA proximal, ¿sí? La DEA proximal lo que nos dice a nosotros es que hay una oclusión previo a la primera septal. ¿Qué es lo que tú estás mostrando ahí? O sea, esa ramita que va ahí es la septal. Esta acá. Exactamente. Ajá. ¿Sí? ¿Qué es lo que te está mostrando la imagen del lado? Hombre, todos tenemos variantes anatómicas y puede que la diagonal esté saliendo primero que la septal, pero sigue siendo proximal porque está por encima de la primera septal. De la primera septal que se está acá. Ajá. Ya cuando bajas de la primera septal, hace parte de la porción media de la DEA. ¿Listo? Sí, gracias, Juancho. Una pregunta. O sea, que lo que define que sea proximal es que esté antes de la septal. O sea, sí, tú divides la DEA por sus ramas. Entonces tú la divides en proximal por la septal, en media desde la primera septal hasta la segunda diagonal, ¿sí? Desde la primera septal hasta la segunda diagonal es la porción media y después de la segunda diagonal es todo distal. Listo. Gracias, Juancho. Dale.
Bueno, entonces gracias por la explicación. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues si tenemos una oclusión de la DEA proximal, sería obviamente AS1, y el área miocárdica afectada sería toda la zona anteroseptal extensa. ¿Qué es lo que va a pasar en el vector? Habíamos hablado que el vector en la lesión, vuelvo y repito, el vector se dirige de la zona que está menos lesionada, menos afectada, a la zona que está más afectada. Como acá la zona afectada es la zona anteroseptal, pues el vector se va a dirigir hacia arriba, hacia adelante, y pues hacia la derecha, y lo que pues se va a traducir es que va a haber un supradesnivel en todo lo que es B1 a B4, pues puede haber 1 a B5 y en ABR. Como la cola del vector o sea, está pegando como a la cara inferior, pues vamos a ver, si uno coloca en el electrodo en la cara inferior, lo vamos a ver como un infradesnivel del segmento ST en D2, en D3, en ABF y en ocasiones también en B5 y en B6. Entonces, digamos que en pues, electrocardiográficamente, ¿cómo la vamos a ver? Entonces, habíamos dicho, yo sé que lo que también dice Alfredo es verdad, cuando uno tiene pues una supradesnivel de la ABR también no puede pensar en enfermar el tronco, pero eso es un tema pues aparte. Pero acá lo que quiero que se lleven es que para pensar en una DEA proximal, entonces supradesnivel en ABR, en B1, en B2, en B3, puede haber, como pues digamos, como se está yendo el vector hacia arriba, adelante y hacia la derecha, pues podemos ver infradesnivel en B5 y en B6 y claramente, pues como va hacia arriba, la cola del vector queda mirando hacia abajo, o sea, donde uno coloca el electrodo, pues en la cara inferior vamos a ver un infradesnivel, entonces en D2, en D3 y en ABF. En alguna, digamos que en la literatura, y principalmente en la literatura donde yo pues hice la revisión, que es de Anthony de Valles, ellos pues dicen que el descenso del ST en la cara inferior, que sea mayor a 2.5 milímetros, es indicativo de una oclusión de la descendente, pues, de la DEA proximal a D1. Y el descenso del ST en B6 más un ascenso en ABR es principalmente pues, hablar de una oclusión de la primera septal. Bueno, en la oclusión, pues si hay una oclusión de la DEA proximal a D1, que es lo que estaban viendo acá, y pues que vaya a ser distal a la primera septal, pues, proximal a la primera diagonal, ¿no? Y distal a la primera septal, lo que vamos a ver es que el área miocárdica afectada va a ser toda el área pues, anterior extensa, y el vector en este caso pues se va a dirigir hacia adelante, hacia arriba y pues hacia la izquierda, que es lo que vemos acá. Entonces, ¿cómo se va a traducir eso? Pues hay un supradesnivel en el ST en toda la cara anterior, o sea, desde B2 incluso hasta B6 y pues para que es extenso, hasta B5 y B6, y como se está dirigiendo a la izquierda, pues podemos también tener un supradesnivel, perdón, en ABL, y lo mismo, como se dirige hacia arriba, la cola del vector queda mirando hacia la parte inferior, hacia la cara inferior. Si colocamos ahí un electrodo, pues vamos a tener un infradesnivel, perdón, en toda la cara inferior, que es de 2, de 3 y ABF. Entonces, principalmente lo vemos así. Entonces, pues ya como que en B1 más o menos casi no se ve, pero ya en B2, en B3, que es la cara pues, anteroseptal, que es también en B4, se ve pues un supradesnivel, incluso también alcanza a llegar a B5, y pues vemos también un infradesnivel que va a ser en toda la cara pues, inferior, que es de 2, de 3 y ABF. ¿Te puedo interrumpir medio segundo? Claro. Entonces, digamos que electrocardiográficamente, no sé, a mí me parece que el libro, y ahí hay unas imágenes que tú tienes de ahí del libro del Dr. Wellens, me parece que es increíble. Ellos lo dividen en proximal, previo a la primera septal, y distal de ahí para abajo. ¿Sí? Ok. De ahí para abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una oclusión antes de la primera septal, o sea, es una oclusión tan proximal, tu vector de despolarización se va hacia arriba, que es lo que tú estabas diciendo. Entonces, ¿cómo se va hacia arriba? ¿Qué pasa? B3 va a ser el supra más berraco que tiene el paciente. Sí, va a ser el supra más grande que tiene el paciente, pero como el vector de despolarización se va hacia arriba, usted también ve, ¿sí? También ve supra en ABR. Y como el vector se va hacia arriba, usted va a ver infras en B5 y B6. ¿Sí? Sí. Cuando es distal, que era lo que tú estabas diciendo ahorita, ya el vector de despolarización no se va hacia arriba, se va hacia abajo, pero desde la parte más superior del músculo miocárdico. Entonces lo que tú vas a tener es un vector de despolarización hacia abajo desde la parte superior, lo cual te eleva el supra
dependiendo del nivel en el cual esté la oclusión, pero en teoría te lo eleva en las derivaciones precordiales, pero te da infra de ABR. ¿Sí? Eso es, digamos que ese cambio es lo que le va a hablar a uno de esa proximidad, o si es más distal la alteración de la oclusión en la coronaria. Y eso les da el riesgo, ¿sí? Si uno tiene una oclusión, un infarto con elevación de la ST proximal de la DEA, es un paciente que en nada se les va a morir. Exacto. Sí. Gracias, Juancho. Dale. Bueno, cuando hablamos de una oclusión de la DEA, que va a ser distal, como aquí vemos en la imagen A, distal tanto a la primera septal y distal a la primera diagonal, la zona en riesgo incluye el tercio inferior del ventrículo izquierdo con casi siempre afectación inferior y lateral bajo. Entonces, acá vemos que ya el vector de despolarización se va pues, un poco más pues, hacia abajo, digamos que hacia adelante, y hacia un poco más hacia la parte derecha. Y lo que vamos a encontrar acá es que en el electrocardiograma se va a traducir como un supradesnivel en pues, la cara pues, anterior, principalmente de B2 a B4 a B5, y también aquí, como se va hacia abajo, acordémonos, porque va a ser distal, pues encontramos también que va a haber un supradesnivel en D2, D3 y ABF. Entonces, esto principalmente es lo que vamos a ver. Entonces, la oclusión distal, acá simplemente vamos a ver cómo se encuentra el vector, vamos a ver que acá hay un supradesnivel en D2, D3 y ABF, que toda la cara inferior, y un supradesnivel también, pues, que de B1 hasta, pues, casi B4. Incluso también puede ver hasta la parte, pues, B5 y B6. Bueno, si hay una oclusión proximal a la primera septal, que es lo que pues ya aquí hablaba pues Juancho también, pero también distal a la primera diagonal, que ocurre pues en menos del 15% de los casos, vemos que el área que va a estar con miocárdica que va a estar afectada es el área pues anteroseptal, y pues acá simplemente vamos a ver el vector. Ya el vector, si pues uno pues se pone a ver acá, se dirige también pues hacia adelante, pero también un poco, pues digamos que hacia adelante y hacia abajo también un poco, y hacia la derecha. Entonces, lo que vamos a encontrar en el electrocardiograma es que va a haber un supradesnivel de B1 hasta B4 o incluso B5, en ABR también en D2 y en D3, pero va a haber un infradesnivel en B6, que es, pues no sé si lo puedan ver mucho, pero es acá lo que está ocurriendo. Entonces, B1 y B4, miramos acá que pues obviamente hay un pues, supradesnivel, B6 hay un infradesnivel, y en cara inferior, pues digamos que D2 y D3 también vamos a tener pues un supradesnivel. Por lo mismo, pues de donde se está dirigiendo ese vector de despolarización. Si tenemos una oclusión selectiva a la primera diagonal, que pues es lo que claramente vemos aquí, pues acá, el área miocárdica afectada va a ser el área pues anterolateral pues limitada. Entonces, el vector se va a dirigir hacia arriba, que es lo que estamos viendo acá, hacia arriba, hacia adelante y hacia la izquierda. Entonces, como se dirige hacia arriba y hacia adelante y a la izquierda, aparte de eso, vamos a tener que, aparte de que tengamos un supradesnivel de B2, incluso B5 y B6, porque está aparte de la izquierda, también en las derivaciones de la cara lateral alta, que va a ser D1 y ABL, con un infradesnivel, acordémonos que se está dirigiendo hacia arriba, de D2, D3 y ABF. Pues, ¿eso cómo se traduce? Pues vemos acá, pues digamos acá ya más que todo el supradesnivel aquí como en cara anterior, incluso en B5 y en B6, también en la parte, pues como se elige la parte izquierda, la parte lateral alta que es ABL y D1, y encontramos como se dirige hacia arriba, pues ya un infradesnivel en la cara inferior que es D2, D3 y pues ABF, perdón. En cuanto a la oclusión selectiva de la primera septal, pues obviamente el área miocárdica afectada va a ser la septal, y lo que encontramos, bueno, acá ya el vector se va a dirigir hacia arriba, hacia la derecha y hacia adelante. Vamos a encontrar que hay un supradesnivel en B1, en B2 y claramente en ABR. Como se dirige hacia arriba, tenemos un infradesnivel en D2, D3 y ABF y en B6 porque se dirige un poco hacia la derecha. Entonces, aquí es lo que vamos a encontrar. Hayamos hablado, pues acá se alcanza a ver muy leve, pues esta elevación en ABR, B1, B2, pues también tienen un supradesnivel, incluso un poquito de elevación de punto J en B3, y pues tenemos que haber un infradesnivel en la cara inferior, que sería D2, acá lo vemos un poco, en D3 y pues en ABF.
En cuanto a la zona, esa es la zona, digamos que anteroseptal, que hablamos de, pues, principalmente de la DEA y pues de todas sus ramas. En la zona inferolateral, acordémonos aquí que la zona inferolateral va a estar pues, irrigada por la coronaria derecha o por la circunfleja. Entonces, si tenemos una oclusión coronaria de la coronaria derecha, perdón, proximal a las ramas del ventrículo derecho, entonces, digamos que el área miocárdica que se va a ver afectada va a ser la pared inferior y la lesión del ventrículo pues, derecho propiamente dicha. ¿Qué es lo que va a pasar con el vector? Acá el vector se dirige hacia atrás, que es lo que acá vemos, hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, como se dirige hacia abajo, tenemos pues un supradesnivel en toda la cara inferior, que sería de 2, de 3 y ABF, pero acá de 3 va a ser mayor a de 2. Como se dirige a la derecha, vamos a ver que hay un infradesnivel de D1 a BL, y claramente si tenemos pues un pues supradesnivel en cara inferior, pues nos tocaría hacer derivaciones derechas, que sería más que todo como B3, B4, pues derecho, y vemos que B4 va a ser, pues va a tener, digamos que un supradesnivel bastante notorio. Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, se va hacia abajo y hacia atrás y hacia la derecha. Encontramos D2, D3 y ABF con supradesnivel. Encontramos también que, y pues como se dirige hacia la derecha, vamos a ver que, digamos que D1 y ABL pues van a estar con infradesnivel, pero miren aquí cómo están las derivaciones derechas, B3, B4, B5 principalmente, pero miren cómo están también. O sea, digamos que cuando uno tiene un supradesnivel en la cara inferior, pues toca descartar que no haya una lesión del ventrículo derecho, y pues en ese caso tocaría hacer lesiones, derivaciones pues derechas. En cuanto a si hay una oclusión de la coronaria derecha distal a las ramas del ventrículo derecho, el área miocárdica que afecta va a ser la pared inferior o pues la pared posterior del septo. Acá, ¿qué es lo que pasa? Acá uno diría, el pector se parece más o menos y se dirige básicamente igual, pero aquí se va a dirigir más hacia atrás que hacia abajo y menos hacia la derecha que cuando hay una lesión proximal de la coronaria derecha. Entonces, vamos a ver en electrocardiográficamente que también hay un supradesnivel de toda la cara inferior, también de 3 mayor a de 2, un infra en D1 y en ABL, y un infradesnivel en B1 a B3, pero si la zona afectada es pequeña, casi pues no hay ST en B1 y en B2. Entonces, vemos D2, D3 y ABF, que es cara inferior, va a estar con el supradesnivel. Habíamos acordado también que como se basa un poco hacia la derecha, pues podemos tener que también hay un infradesnivel en D1 y en ABL, y vemos que ya como hay un compromiso pues posterior, podemos tener acá, pero ojo aquí una cosa, que si uno se pone a ver, digamos que el infradesnivel de B2, de B3, pues no supera al supradesnivel que hay en toda la cara inferior, y eso pues es impacto mnemónico, y vamos a dar, digamos que cuando uno piensa en un infarto posterior, ya vemos qué diferencia pues es lo que hay. Ahora, si tenemos una arteria ocluida con una, pues, ocluida a la coronaria derecha, pero muy dominante, es un patrón prácticamente mixto. O sea, uno puede tener, digamos que acá, algo proximal, algo distal. Encontramos que pues, puede haber también un supradesnivel en cara inferior, también de 3 mayor a de 2, un infradesnivel en la parte, digamos que, pues, digamos, posterior. Pero miren que acá el infradesnivel del ST de B1 a B3 va a ser menor que el supradesnivel en cara inferior. Entonces, eso va a ser pues muy importante pues tenerlo en cuenta. Si la coronaria derecha está pues ocluida proximalmente, pues va a ser mayor el ST en B1 y en B3, o igual al infradesnivel de 1 y ABL. Entonces acá simplemente vamos a ver los hallazgos. Entonces en la cara inferior va a haber el supradesnivel, podemos también tener infradesnivel en la pared posterior, pero principalmente no supera el supradesnivel de la cara inferior. Si tenemos una oclusión de la circunfleja, que va a ser proximal a la rama de la obtusa marginal, ¿qué es lo que se me va a ver afectado? Entonces, uno, pues la parte lateral inferior del corazón y principalmente el segmento inferior, pues basal. Entonces, acá es lo que decía Rafa. Acá vamos a hablar de esa imagen en espejo, que a menudo aquí ese infradesnivel, lo que yo les decía, va a ser, o sea, cuando hablamos de circunfleja, va a ser mayor al, digamos, que al supradesnivel que ocurre en las derivaciones, o sea, en la cara inferior, o de 2 de 3 y ABF, que es lo que no pasaba, digamos, cuando había lesión de la coronaria derecha. Ese supradesnivel de la cara inferior era mayor al infradesnivel, pues, que uno estaba viendo, pues, en la pared posterior. O sea, aquí quiero que vean una cosa. Entonces, obviamente, notamos que
si uno ve este infradesnivel en B1, en B2 y en B3, con un supradesnivel que no es mayor al infradesnivel en la cara, pues digamos que en B1, en B2 y B3, eso es la imagen en espejo de que estamos teniendo pues un infarto, pues posiblemente pues, de la pared, digamos que posterior, y ahí nos obligaría a nosotros a hacer derivaciones posteriores. En cuanto a si hay una oclusión de la obtusa marginal, acá tenemos que el área miocárdica afectada va a ser pues, la pared lateral. Acá el vector de lesión, perdón, se dirige hacia la izquierda, pues claramente hacia arriba y hacia adelante. Tenemos acá que va a haber, pues como se dirige también hacia la parte izquierda y hacia adelante, un supradesnivel en D1, en ABL, en B5 y B6. O también puede, digamos que uno tener un poco también de supradesnivel en cara inferior, pero realmente es un supradesnivel, la verdad, muy suave, y puede haber un infradesnivel muy leve en B1 y en B3. Entonces hagamos el ejercicio. Entonces, acá vemos que, pues bueno, hay un supradesnivel en B5 y en B6. Normalmente uno pensaría que pues hubiera como algún patrón, digamos, en D1, en ABL, ahí casi no se ve, pero pues bueno, B5 y B6. Si hay una oclusión de la circunfleja dominante, el área miocárdica afectada principalmente es toda la zona inferolateral. Vamos a encontrar aquí que va a haber un o sea, si es circunfleja, miren acá que pues ya el vector se dirige hacia abajo, entonces por eso es que encontramos también un nivel en D2 y D3, pues también podemos encontrar también pues, pues digamos que un supra, acá es muy digamos que patognomónico porque el supradesnivel en el ST, aquí D2 es mayor a D3 y digamos que supradesnivel va a ser mayor al digamos que supradesnivel que hay en B1 y en B3. Podemos ver también que hay un infradesnivel del ST en ABL, pero pues no se va a ver en D1, y acá es muy patognomónico que hay un supradesnivel muy evidente en B5 y en B6. Entonces, es lo que claramente vemos acá. Entonces, miren este desnivel aquí en B5, acá en B6, hay un ligero, pues, hay una infradesnivel en ABL, pero miren que no hay en D1, y podemos tener también, pues, un supra ahí en cara inferior, con infradesnivel también en pared, digamos que en pared posterior. Digamos, pero lo más patognomónico, pues, de la oclusión también dominante es que tenga, pues, un supradesnivel muy predominante y muy evidente en B5 y B6. Bueno, ya teniendo en cuenta esos ejercicios de control del vaso culpable, pues vamos a finalizar pues para hablar un poco pues de necrosis, que vamos a hallarla o vamos a ver como pues, presencia de onda Q patológica. ¿Cómo es la Q? Entonces, en las derivaciones que es de D1 a D2, pues si la morfología es de QR, que vemos acá, la onda Q suele ser estrecha, que es menos 0.04 segundos, poco profunda, que es menos de 2 milímetros, y no supera el 25% de la R siguiente. En D3, si existe, digamos que suele ser menor de 0.04, es poco profunda, en general va a seguir una onda R que es de bajo voltaje. En ABR, pues frecuentemente tenemos morfología QS o QR pequeña, a veces la Q es mayor a 0.04 y en ocasiones eso puede ser normal. En ABL va a ser menor también de 0.04 segundos de anchura, de 2 de profundidad, y en ocasiones supera también el 25% del aire, y pues en esta puede ser normal. En derivaciones precordiales, normalmente pues no se va a observar nunca en B1 ni en B2, se observa Q desde B5 a B6. Aquí pues va a ser también estrecha, va a ser menor de 0.04 segundos, de 2 metros de profundidad, y en estas derivaciones no supera el 15% de la onda R siguiente. Y si tenemos algunos alterados, pues vamos a ver que, por ejemplo, si vemos que mide más de 0.04 pues, segundos, o si vemos que supera, o pues por lo menos el 25% del QRS, pues hablamos acá que pues hay una onda Q patológica. ¿Qué es lo que va a pasar? Vuelvo y coloco acá la imagen del inicio de la reunión. Entonces, ya hablamos del tejido normal, ya hablamos que del tejido isquémico se genera un retraso en esa fase, una prolongación de esa fase 2, perdón, de repolarización del potencial pues, de acción. En el tejido lesionado vamos a hablar que se genera pues una exploración diastólica pues bastante evidente, que genera pues un potencial de acción transmembrana que va a ser de muy baja de mala calidad, y en el tejido necrótico hay una despolarización diastólica muy marcada, lo que vemos acá. Ya digamos que aquí vemos que ya la concentración intercelular de potasio es bastante, digamos que se ha disminuido pues un montón,
lo que hace que haya una zona inequitable y no se origine ningún potencial de acción. Cuando esa despolación diastólica pues va a ser extensa, pues afecta a gran parte de la pared ventricular y pues se muestra como una onda Q patológica, es importante tener en cuenta que digamos que la necrosis se genera en áreas del ventrículo izquierdo que se despolarizan en los primeros 40 a 50 milisegundos, y eso hay que tenerlo, digamos que muy en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el subendocardio, en esta imagen, que pues esto de acá, esta primera mitad que es de 1 a 2, es el subendocardio, y el resto, que es lo que estamos viendo acá, de 3 a 6, va a ser el subepicardio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el subendocardio solamente nos registra morfología QS? Entonces, la despolarización del subendocardio es silente, o sea, es una zona muy rica en fibras de Purkinje, y el estímulo eléctrico se distribuye con tanta rapidez que no va a dar tiempo para crear frentes de onda con potenciales que puedan medirse, ¿sí? Solamente, digamos, ya que cuando o sea, que es esta parte de acá, cuando cuando el estímulo llega al subepicardio, se empiezan a generar esos frentes de onda con cargas eléctricas positivas que son dirigidas al epicardio, que originan la onda R. En la imagen B, acá ya como, pues, ya hay un compromiso, si se invade, digamos que una parte del subendocardio y la parte del subepicardio, se registran morfologías Q grandes y R grandes, porque se generan vectores de necrosis que huyen de la zona observándose con ondas Q más profundas a medida que hay más zona subepicárdica afectada, que es lo que estamos viendo acá. Hay veces que cuando la necrosis respeta la zona en contacto con el subendocardio y el subepicardio, se pueden generar también frentes de onda R, si hay que es lo que vemos, por ejemplo, acá, que cuando se generan esas ondas R. Cuando hay mucho, cuando la necrosis se respeta, digamos que ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Perdón, tengo un problema con el audífono. Ya. Bueno, si hay mucha zona ventricular que está afectada, que es lo que vemos principalmente en esta imagen D, el voltaje disminuye y puede generar unas muescas o pues también aplastamientos, y en ese caso pues no lograr pues visualizarse pues una onda Q. Entonces, es por eso que si uno, pues la necrosis del subendocardio pues nunca no va a generar como cambios de ningún tipo del QRS, pues porque ya sabemos que nos va a registrar siempre morfología QS, por lo que decía anteriormente, que es esto. Entonces, ¿qué teorías explican la onda Q de necrosis? Entonces tenemos la teoría de la ventana eléctrica de Wilson o de formación de un vector de necrosis. Aquí cabe resaltar que en el vector de necrosis pasa exactamente lo mismo que el vector de isquemia. El vector de necrosis se dirige de la zona que está menos afectada a la zona más afectada, y pues digamos que teniendo en cuenta qué es lo que va a pasar. Entonces digamos que la zona infartada, transmural y homogénea va a actuar como una ventana eléctrica, y en consecuencia el electrodo que se encuentre pues con ella va a registrar la negatividad del QRS. Acordémonos que en la cavidad ventricular izquierda se registra también un complejo QS, como en el subendocardio, porque pues como vemos acá, pues todos los vectores huyen de ella. El vector de necrosis, digamos, en este caso donde se generó aquí, digamos que la necrosis, va a ser igual en magnitud, pero va a ser totalmente opuesto, porque acordémonos que este va a huir de la zona pues, que está necrosada. Pero pues siempre y cuando el área infartada, como dije, corresponda a una zona que se vaya a esclarecer durante los primeros 40 milisegundos. Bueno, entonces volvemos otra vez con el vector. Si quieres, siendo ya las 7, ya, no falta nada más. Si quieres terminar. ¿Falta ya nada? Ya falta nada, o sea, faltan como diapositivas y termino. Ok. Ya lo hago rapidito. Entonces, aquí lo que va a pasar es que esto es no normal, o sea, que acá está el vector. Cuando se genera una necrosis inferior, acordémonos que ese vector pues va a ser, o sea, se va a ir al lado opuesto, y eso va a generar como tal esa Q patológica que vamos a ver pues en cara inferior. Pues si hay una necrosis anterior, pasa exactamente lo mismo, el vector se dirige a la parte opuesta y vamos a ver esa Q patológica pues en todas las derivaciones anteriores. Acá simplemente es como para tener un poco el resumen que dije inicial, pues si quieren tomar una foto o no.
de cómo las diferentes derivaciones, cómo debe ser, digamos que el ancho, la profundidad y la relación del cuerpo en porcentaje de la onda Q, pues creo que ya lo dije al principio. Y acá simplemente hay unos ejemplos, pero pues ya pues a medida que son las 7:02 de la noche, pues no sé si alguien quiera verlo o pues simplemente pues dejamos así. Eso simplemente es como el resumen de lo que ocurre, digamos que en evolución. Acá vemos una imagen que está totalmente normal. Acá ya vemos que en el tiempo si se genera pues una lesión epicárdica, vemos el supradesnivel. Acá ya estamos viendo que se generan ondas Q patológicas. Acá vemos que ese supradesnivel a medida que va pasando las horas se va disminuyendo y pues vamos viendo una isquemia subepicárdica, que es esa y pues inversión de la onda T, que hablaba el doctor también pues Álvarez al inicio, que es cuando hay más evolución pues del infarto. Sigue existiendo como tal esa Q patológica, y cuando pues ya pasan, digamos que más de 2 semanas de haber tenido el evento y una reclamación pues del vaso, pues vemos que pues ya la isquemia subepicárdica pues se ha revertido, pero persiste la necrosis. Y más o menos eso es lo que pasa en evolución en cuanto al tiempo, y perdón si me demoré mucho. No, estuvo perfecto el tiempo. Bueno, sí. Sí, muy Muchas buena gracias, charla. doctor Álvarez, si quiere decir algo en este momento. Sí, muchísimas gracias, Luisa, por la charla. Aunque tú lo dices, es bastante extensa, estuvo muy completa. Creo que es importante, además de lo que la doctora mencionó, pues tener en cuenta algunas cosas con relación al electro en isquemia, lesión y necrosis. Recordar los patrones o las variantes que podemos encontrar, como el patrón de Winter, el patrón de Wellens, el cómo ver un supradesnivel o cómo pensar en una isquemia nueva en un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda o en un bloqueo de rama derecha. Y lo otro, tener en cuenta dentro del enmascaramiento que pueden tener las ondas Q, pues también tener en cuenta que cuando se tienen 2 o más infartos, pues estas ondas Q pueden desaparecer también. Cuando se tienen bloqueos de rama o hemibloqueos también pueden desaparecer. Cuando se tiene marcapasos también puede desaparecer la Q, y cuando se tiene síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces digamos que esas cosas también se deben tener en cuenta dentro de lo que mencionaba Luisa, de que no se veía o que no se veía claramente la onda Q cuando estamos ante la presencia, digamos, de eventos coronarios previos en estos pacientes. Esto de los patrones que hablamos, las 4 cosas que les mencioné, el patrón de Winter, el patrón de Wellens y la presencia de supradesnivel en bloqueo de rama derecha y de rama izquierda, en la próxima sesión vamos a arrancar con casos que van a incluir este tipo de cosas. Entonces tienen que tenerlo claro de aquí a la próxima sesión. ¿Va? Pues yo tengo también una charla de eso, pues no la puse acá porque pues quería como hablar como de esos temas como en específico, pero también tengo una charla de eso, pues que la di incluso cuando pasé a R1, no sé si quieran que yo también la revise, pues no sé, de esos patrones, pero pues ustedes dirán. Sí, pues si quieres tenla a la mano y en la próxima charla iniciamos con los casos, y dependiendo de cómo veamos cómo le vaya a la gente, podemos hacer un repaso y puedes estar ahí apoyándolos con los datos importantes. Hay un par de artículos que les voy a mandar por el grupo que resumen bien esos temas. Entonces, muchas gracias a todos. Así empezamos Electro. Y nos vemos la otra semana a la misma hora, y en ese momento pues también, como ya son las 7, resolvemos dudas o cosas después de que todos lean. Oye, está doctor Restrepo, listo pues. Pues yo creo que nos vemos entonces el próximo jueves a las 6.